Bueno, los saludo a todos, buen día, gracias por la participación. Doctor Seirez, doctor Sadi, doctor Volati, doctora Claudia Tomasi, en nombre de la Maternidad Provincial y de Sogocat Catamarca, doy la palabra a la doctora Daniela Revelo, nuestra secretaria científica, para iniciar nuestro sexto webinar del Colegio Médico para compartir temas de tocoginecología en tiempos de COVID-19. Tengo un problema con el video, como les dije, pero los dejo con la transmisión ya por todas nuestras redes. Muchas gracias. Adelante, Daniela. Gracias, Guillermo. Buenos días. Bueno, vamos a empezar este sexto webinar. Ya se nos ha hecho una costumbre de los viernes al mediodía en Catamarca, invitar a grandes personalidades de todas las especialidades. Surgió, por supuesto, como surgieron tantas cosas en estos tiempos de pandemia, y hoy, bueno, nos toca, digamos, a los de la especialidad, arrancar con estos temas de la tocoginecología, y lo hemos planteado a esto más como una charla de amigos, más que como ponencias, digamos, con una charla donde saquemos conclusiones de cómo portarnos con todos los cambios que hemos tenido que hacer en nuestra práctica cotidiana a partir de esta situación. Así que bueno, lujos que nos damos en tiempos de pandemia. Hemos invitado en esta ocasión nada más y nada menos que al profesor Héctor Volati, al profesor Seirez, al doctor Sadi y a la doctora Tomasi, que bueno, desde sus distintos lugares y con toda su experiencia seguramente nos van a ayudar a que saquemos conclusiones muy importantes. Desde el Colegio Médico estamos con el doctor Miguel Terribile y bueno, yo que soy Daniela Revelo, que también somos de la especialidad. Bueno, ¿qué decir de los invitados nuestros? El doctor Volati, casi todos los catamarqueños que han estudiado en Córdoba lo tienen muy presente, es profesor titular de la Cátedra Obstetricia de la Universidad Nacional de Córdoba, expresidente de FASGO, entre otros múltiples pergaminos que tiene el doctor Seirez, Milo para todos los que tanto lo apreciamos, es profesor de la Universidad Nacional del Litoral, también expresidente de FASGO y el director actual de la Escuela de Ginecología y Obstetricia de FASGO. Ambos son también integrantes de distintos comités de FLASOG. El doctor José Sadi, bueno, también, qué decir de José a los catamarqueños, ¿sí? Es uno de nuestros orgullos, y bueno, y en este momento se está desempeñando como jefe de la sección de cirugía laparoscópica y endoscópica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y Claudia, que le agradecemos mucho la presencia, no solo es la presidenta actual de Sogocat, sino que en este momento está nada más y nada menos que en la dirección asistencial de la maternidad. Así que bueno, se descuenta que va a ser óptimo lo que saquemos de esto. Bueno, doctores, si bien los protagonistas de esta pandemia en cuanto a la medicina han sido infectólogos, bueno, neumonólogos, bioquímicos, nuestra especialidad no está exenta, porque nos dedicamos a cosas que son impostergables, digamos, no tenemos posibilidades de programar la práctica, sobre todo en lo que es la obstetricia, y como decíamos recién en la charla previa, nos han sacudido a recomendaciones en todo este tiempo. Queremos escucharlos, doctor Volati, doctor Seirez, a ver de estas recomendaciones, cuáles les parece que son las trascendentes y que no podemos dejar de atender en estos tiempos. Bien, buenos días. Para mí, y seguramente que para Milo también, es un honor enorme el poder compartir con toda la audiencia que tiene Catamarca y sus alrededores sobre temas que, como dice Daniela, la práctica diaria. Así que muchísimas gracias por invitarnos. Hay cosas que son trascendentes en la vida, y es la gratitud. Y el solo hecho de que nos hayan invitado es un hecho mucho más trascendente que todo, que es la gratitud de todos los exalumnos o compañeros, colegas que se recuerdan de aquellos que de una u otra forma pudimos dejar algún
granito de arena para que se afirme esa formación y que a veces, incluso en el disenso, podamos tener acuerdos o desacuerdos que no hacen más que al crecimiento de cada uno de nosotros en beneficio de nuestras pacientes. El tema que hoy nos convoca realmente es un tema que hablábamos con Milo hace un rato, nos ha invadido de manera tal de que tenemos que esperar un poco porque como todas las cosas al principio pareciera ser que nos asfixia, luego hace una meseta y probablemente luego caiga y se ubique en el lugar que realmente corresponde. Tristemente ha cobrado muchísimas vidas a nivel internacional y todavía, ajeno a que Catamarca ha sido una provincia privilegiada, y vayan de aquí nuestras felicitaciones y los augurios para que en todo puedan seguir siendo número uno. Sabemos que no ha sido así en el resto del mundo. La mayoría de los países, las ciudades han tenido muchísimas muertes y se ha ido aprendiendo sobre la marcha, ya que se desconocía muchísimo sobre este virus y aún todavía se desconoce porque no se encuentran muchos caminos para descifrar cuál es el sendero adecuado para encontrar la vacuna y con eso posiblemente a posteriori podamos salir y estar un poco más tranquilos, ya que hoy, si bien la pandemia ha entrado en una meseta y en un descenso, lo mismo pasa con las cuarentenas, no podemos descuidar nuestra atención, máxime nosotros que somos aquellos que estamos en los primeros lugares a donde debemos tener el compromiso, la obligación de no relajarnos por más que esta, llamémosle, situación pareciera que está controlada. Significa que tenemos que seguir actuando como el primer día, tomando las precauciones del caso y especialmente en la consulta con nuestras pacientes, que es lo que le puede interesar a quienes están escuchando. Yo le decía a Daniela que puse 3 ítems que uno puede desarrollar y después veremos las preguntas que le interesen. La primera es la consulta externa de un paciente que no tiene síntomas, que viene como cualquier otro paciente en época que no había pandemia. El segundo escenario sería aquella paciente que viene a la consulta, pero que ya tiene algún signo de sospecha. Si bien nos debemos cuidar en todas, como decíamos al principio cuando operamos una paciente con SIDA, nos preparamos para recibir un niño con SIDA y cuidamos, debemos prepararnos para que cada paciente fuese una paciente con SIDA porque no sabemos si lo tiene en alguna circunstancia. En este caso lo mismo. A pesar de no tener síntomas, debemos actuar con las precauciones del caso. Y el tercer escenario es aquella paciente que ya tiene diagnóstico de COVID-19, cuál es nuestra conducta frente al control del embarazo, al aislamiento especial y a la terminación del embarazo en la edad gestacional que corresponda y por las vías que corresponda. Es decir, sobre estos 3 escenarios podemos desarrollar las preguntas que a ustedes más les interesen. Así que le dejo el lugar a Milo para que haga una introducción y después quedamos libres para las preguntas. Yo voy a agregar muy pocas cosas. En principio, realmente el agradecimiento y es un honor poder participar y un gusto realmente que en determinados momentos uno se puede dar y gracias por dárnoslo. Pero me gustaría agregar a lo que dijo el gringo 3 cosas que a mí me parece que son marcativas en todo esto. Primera cuestión es que muchas de las reglas están establecidas y a mí me gusta recordar un video que alguna vez vi de un individuo que llega en Suiza a su lugar de trabajo en una oficina muy horizontal como las actuales y estornuda. Y entonces su compañero de enfrente se puso un barbijo, el otro se alejó y el otro le dijo, mira, si estás enfermo, andate a tu casa, que te vas a reponer más fácil y no nos vas a contagiar a todos. Pensemos en este momento donde tenemos todo este tipo de cuestiones, ¿cuántas de las reglas que debemos cumplir? Y vos recién mencionabas lo del HIV. Yo recuerdo cuando apareció la epidemia del HIV y yo terminaba mi residencia y aparecieron los infectólogos a contarnos que el ginecólogo tenía que usar guantes. Ah, chocolate por la noticia.
tengo que usar guantes, me vienen a decir que tengo que trabajar como tengo que trabajar, que tengo que hacer las cosas bien. Entonces, creo que en esto, lo más importante que tenemos que quedar, que llegó para quedarse un montón de normas que debemos cumplir con todo. Vos mencionabas recién el HIV. Y sí, somos desaprensivos. ¿Cuántos de nosotros vamos a quirófano con antiparra cuando hacemos un parto y muchas veces no sabemos la serología de la paciente? Bueno, en esto creo que pasa lo mismo. Tendremos que ponernos de acuerdo y, como les decía recién, la otra reflexión que tenemos que hacer, mirar, las normas están impartidas y recordaba, cuando esto empezó en mi hospital se creó un comité de crisis por los 2 infectólogos que realmente son impecables, son lo mejor que tenemos y trabajaron arduamente, hicieron las normas, pusieron las cosas, pero ¿saben qué? Hace 20 días pusieron su primer renuncia en la mesa. ¿Saben por qué? Porque nadie cumplía las normas que todos habíamos acordado en establecer. Desde la gente que tomaba mate, que iba al comedor del hospital y tomaba mate con el mismo mate todos, del que no usaba barbijo. Bueno, creo que esas son las cuestiones que tenemos que acordar. ¿Qué debemos cumplir ultranza y qué podemos en esto, y ojalá lleguemos al nivel de Catamarca, qué cuestiones podemos, entre comillas, relajar o no prestar atención o que serían perdonables? Yo creo que a partir de ahí son todas las preguntas y las, digamos, particularidades de los distintos centros de trabajo, ya sea en un consultorio, ya sea en el hospital, hiciste tal cosa, hiciste tal otra, y creo que de eso es el crecimiento personal que podemos tener cada uno de nosotros y, bueno, quienes nos escuchan. Seguro. ¿Y cuáles son entonces los distintos escenarios, doctor Volatti, que usted nos plantearía? ¿Cuáles las premisas fundamentales en esos 3 distintos escenarios que ha planteado? Está sin audio, doctor. Activa el micrófono. Sí, disculpen, lo que pasa es que aprendí a apagarlo después que uno habla, porque si no se siente el ruido y molesta a los demás. Le decía que los 3 escenarios como un hecho, llamémosle de división arbitraria para cada uno. Es decir, yo cuando llego a la consulta tengo que pensar que esa paciente debe necesitar un tratamiento, como decía Milo, para todas iguales. En el caso del hospital o de las clínicas, se le hace el triage apenas ingresa, en donde se le pregunta si no ha tenido alguno de los síntomas que todos sabemos. Y se lo hace el guardia de seguridad. Es decir, el paciente contesta y pasa a mesa de entrada. En mesa de entrada, los chicos que están en mesa de entrada, los empleados, también hacen un interrogatorio para ir afianzando o buscando la posibilidad de que haya algún síntoma o algún signo que el paciente a lo mejor no lo detectó y el guardia no pudo hacérselo ver al paciente. Y después pasa a la secretaría. Y en secretaría, la secretaria toma nota de una serie de hechos, es decir, un triage más profundo en los últimos días, en las últimas semanas, etc. Y recién después pasa a la sala de espera, en donde las consultas están separadas por media hora de cada paciente, cosa que antes nosotros, en algunos casos, y en función de las obras sociales, se ponían una cantidad de pacientes para compensar, ¿no es cierto?, el costo de esas consultas, entonces se sumaban. Cuando más pacientes veía el médico, más órdenes de la obra social tenía y compensaban. Bueno, hoy eso se pone en la balanza, indudablemente. Nadie quiere correr riesgo de atender más pacientes a costa de tener un riesgo mayor de contaminación. Entonces, los turnos son cada media hora, los pacientes entran solos, sin acompañante, deben llevar su tapaboca y cuando ingresan al consultorio, donde son llamados por el médico que lo va a asistir mediante distintos sistemas, en los más sofisticados a través de un televisor que indica el nombre de la paciente y el número de consultorio, si no, la secretaria le puede decir a la paciente pase al consultorio tal, o si no, sale el médico e invita a pasar al paciente. Desde el momento que lo invita, la consulta entonces es una paciente que ya sabemos que no tiene ningún tipo de signo de sospecha, por lo tanto es como si fuera una consulta de las de antes, pero con las precauciones. Los tapabocas, conservar la distancia y por otro lado también desinfectar
los elementos que uno comparte, que es el escritorio, con alcohol al 70%, y las manos del paciente y del médico, si es que éste no trabaja con guantes. En algunas circunstancias el médico trabaja con el tapaboca, en otros casos trabaja con la mascarilla, con este que se pone como visera, y también trabaja con guantes. No es imprescindible, pero son pautas de diferentes instituciones. Y después se desarrolla la consulta en forma normal, tratando de hacer todos los exámenes correspondientes a una consulta obstétrica que todo el mundo ya sabe. Si en caso de que la paciente viniese con una consulta de un método invasivo, como es una pérdida sanguínea, donde hay que poner espéculo, no tiene ningún tipo de condiciones especiales a las que hacíamos antes, como decía Milo. Yo creo que ese es el primer escenario. Luego podemos ver aquel otro cuando la paciente ya tiene signo de sospecha o que tiene el COVID-19, pero no quiero abusar del tiempo porque somos varios los que tenemos que opinar. Queríamos que nos cuentes, José, desde el sistema privado, que es en el que vos te movés, cuáles han sido los cambios importantes que se han tenido que hacer, si, por ejemplo, testean prequirúrgicamente a las pacientes, si se reportan o no, como se ve en la bibliografía, diferencias en cuanto a contagio entre los diferentes abordajes, laparotómico, laparoscópico, cómo se están manejando ahí en el hospital italiano. Bueno, antes que nada quiero, como decían recién los doctores, felicitarlos, darles las gracias por este espacio. Creo que es un espacio muy lindo para poder conversar. Yo obviamente estoy en mi casa, así que desde ese lugar muy contento de estar con todos ustedes y por este lindo encuentro. Y obviamente por compartir acá con los dos profesores, ¿sí? Y obviamente también con Claudita, que está por ahí de panelista. Primero quería una cosa que dijeron recién muy bien, aclarar cuatro conceptos que yo creo que son muy importantes que quedaron de esta pandemia, que son cómo, digamos, se marcan los liderazgos, que eso es muy importante, cómo la mejora en la comunicación, que si bien en la medicina siempre hubo una comunicación, pero esto ha llevado a que la comunicación sea más amplia, y después también cómo nos ha hecho replantear o pensar nuevas pautas de convivencias intraservicio, intrahospital, y bueno, eso creo que es importante y es lo que nos va a dejar, creo, a futuro. Y también a aprender a respetar un poquito más todo lo que son los lineamientos, ¿no? Esto creo que ha sido muy importante. Los lineamientos tanto de servicio como de las instituciones. Nosotros, bueno, en el hospital, ¿qué es lo que ha pasado con respecto a la cirugía en todo este tiempo? Por supuesto, fuimos aprendiendo sobre la marcha y aprendiendo sobre información que era muy poco clara o con poco nivel de evidencia. Entonces eso nos ha llevado a que vayamos cambiando, digamos, a veces en forma diaria o semanal las conductas, ¿no? Al principio hubo como una línea muy clara de 3 conceptos, que fue no operar, o operar estrictamente lo necesario, que eso nosotros obviamente hicimos caso a esa norma. Después la otra norma que fue muy importante, que fue cuidar al personal médico, que también con los equipos de protección, las capacitaciones adecuadas. Y después la otra es no sobrecargar al sistema de salud, que eso también fueron 3 premisas muy generales, pero muy claras. En eso nosotros acatamos todo eso. Después lo que yo me dedico a hacer básicamente es como que empezamos como a seleccionar las pacientes que realmente necesitaban ser tratadas, sobre todo más que nada en oncología, que es lo que yo por ahí más hago, ¿no? Esa fue la segunda situación. Dentro de esa situación tuvimos que al principio de esta pandemia, cuando nos venía llegando la información que venía de Europa, de China o de Estados Unidos, que nos decían, hagan lo estrictamente necesario. Vamos a poner un ejemplo, no sé, una paciente que podía ser candidata para una cirugía inicial de ovario,
se prefería a esa paciente colocarla bajo un plan de quimioterapia para posteriormente hacerle una cirugía del intervalo, ¿sí? Una práctica no habitual, pero adaptada a la pandemia. Después también, ¿qué se puso sobre la mesa? El tema de la cirugía laparoscópica, en donde, bueno, empezó, hay que hacer laparoscopía, no hay que hacer laparoscopía, bueno, con mucha, digamos, evidencia de poca claridad. Entonces, al principio nosotros suspendimos la cirugía laparoscópica y pasamos a hacer cirugías abiertas, que también fue toda una adaptación, porque era hacer cirugías abiertas de nuevo y con todos estos equipos de protección que no sé si a alguno le tocó usarlo en este momento, pero la verdad que se hacía muy cuesta arriba operar con esos equipos de protección. Bueno, eso fue hasta más o menos inicios de abril, que ahí en el inicio de abril el hospital empieza a hacer testeos propios, ¿sí? Y eso fue lo que nos cambió a nosotros la conducta, nos cambió todo. Porque el testear a las pacientes nos permitió solamente operar pacientes que no tengan COVID, ¿sí? Y también usar los equipos de protección habituales, sin usar todo ese equipo de protección de nivel 3, que son, la verdad, muy difíciles. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, chequeando a las pacientes el día previo a la cirugía o hasta 72 horas nos permiten los infectólogos, y solamente operamos las pacientes que son COVID negativos. Hasta ahora se han operado solamente 2 pacientes contagiadas por COVID en el hospital, que fueron 2 cirugías de urgencia, que tuvieron que operarse sí o sí, digamos, por riesgo de muerte de la paciente. Pero en los casos en los que son positivos y se puede diferir la cirugía, el concepto actual es diferir la cirugía hasta que esa paciente, digamos, esté libre de enfermedad. Así que bueno, eso es lo que ha pasado en nuestro hospital. Y con respecto a la cirugía laparoscópica, por la evidencia que empezó a aparecer y también obviamente las discusiones nosotros internas que hicimos en el hospital con todos los servicios quirúrgicos, decidimos continuar con la laparoscopía y no la consideramos actualmente que sea un factor de riesgo, ¿sí? Después, si quieren, lo podemos discutir más adelante, pero hay en otros virus, digamos, que ya se ha confirmado esta situación de que no sería, digamos, un factor de riesgo. Aún así, hemos adaptado las recomendaciones actuales que hay y las ponemos en práctica a la hora de indicar una cirugía laparoscópica. Claudia, queríamos saber en esta situación epidemiológica favorable que tenemos acá en Catamarca, pero bueno, lo sabemos ahora, al principio no sabíamos cómo iba a ser, cómo se han preparado, cómo han adaptado la maternidad para esta situación. Bueno, primero que nada, muchas gracias por permitirme participar en este tipo de capacitaciones, que la verdad felicito al colegio porque está muy bueno y compartir con estas eminencias. Bueno, les cuento un poquito. Por un lado nos dio tiempo el no tener caso, poder organizarnos. Tratamos de seguir todos los protocolos, bueno, que nos enviaba Nación, o por ahí nos enviaban algunas sociedades como SATI o SADI. Lo pudimos organizar con infectólogos y pudimos hacer todas las capacitaciones a todo el personal. La maternidad también implementó los turnos por WhatsApp, que antes no lo teníamos. Eso nos ayudó mucho a que no haya mucha conglomeración de gente dentro de la maternidad. Se trató de priorizar al embarazo, de alto riesgo y mediano riesgo, y al recién nacido, a los recién nacidos hacíamos los controles de los primeros 10 días, y tratamos que los controles de bajo riesgo se hagan en los centros de salud y que no lleguen a la maternidad. Se hace un primer control, un primer triage, que en un primer momento estaba hecho por la gente de seguridad, y después colocamos una enfermera, porque por ahí ingresaban embarazadas con patología respiratoria y pasaba. Entonces ahora hay una enfermera que hace el triage, y si el paciente tiene problemas respiratorios, ingresa un tráiler que se equipó muy bien, donde ingresan todas las pacientes embarazadas con proceso respiratorio. Ahí la evalúan los médicos. Si la paciente está para internarse, se interna e ingresa todo por un circuito que está armado con líneas de colores exclusivo para los pacientes con síntomas respiratorios.
De ahí se armó la terapia que tenía normalmente la maternidad, se la acondicionó para recibir a los pacientes sospechosos o pacientes con COVID que requieran internación. Y después dentro de la sala de parto se acondicionó una UTPR exclusiva para las pacientes con COVID y también el quirófano, un quirófano exclusivo para este tipo de pacientes. Neonatología igual, se acondicionó toda una sala exclusiva para los recién nacidos sospechosos y con COVID. Sí tuvimos algunos casos sospechosos de pacientes que venían de otras provincias, que estaban en aislamiento en sus domicilios y por ahí requerían la atención de la embarazada. Bueno, a esas pacientes sí se las hisopó antes de ingresar a la maternidad y bueno, y en la maternidad trató de seguirse los circuitos que ya estaban armados para eso. Sí, un poco lo que decía recién el doctor, que por ahí se relajan, el personal sobre todo, y empieza a compartir el mate, o por ahí no toma el recaudo de atender con el equipo de protección como si los pacientes fuesen sospechosos. Pero bueno, se logró organizar y la colaboración de la gente muy bien. Y lo que tenemos también es un lugar exclusivo por donde ingresa solo el personal de la maternidad, a donde también se les realiza todo el triage, y trabajamos en esto de que si tienen síntomas respiratorios no vengan a trabajar. ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro. Sí. ¿En la maternidad operan ginecología o solo obstetricia? No, solo obstetricia, doctor. Ginecología está en otro hospital que es polivalente. Porque la pregunta en nuestro hospital, que tiene ginecología y obstetricia, nosotros estuvimos 2 meses prácticamente con el quirófano parado, haciendo lo indispensable, como decía José, hasta que realmente, al no tener casos, empezamos prácticamente a ir incorporando las cirugías habituales, un poquito menos, o difiriendo, qué sé yo, los prolapsos o cosas que no eran. Pero el resto volvimos a operar porque nos parecía que era una barbaridad no dar la respuesta a la gente que necesitaba, y teníamos el servicio prácticamente parado. A nosotros nos pasó, bueno, nosotros hacemos obstetricia únicamente, pero sí hacemos por ahí histeroscopía en los casos de pacientes para fertilidad, que también estaba todo parado al principio, y ya hace un mes atrás que empezamos a volver a la histeroscopía, volver a las ligaduras tubarias programadas que por ahí se hacen fuera del embarazo, pero algunas actividades que no se estaban incorporando empezamos porque para cuando tengamos casos vamos a tener que limitar todo eso. Sí. Pero en ginecología sí, al principio sé que en el Hospital San Juan Bautista habían parado, pero ya hace más de un mes que empezaron nuevamente a incorporar prácticamente toda la cirugía. Es de hacer notar, si me permiten agregar una cosita, yo trabajo en la parte privada en el Instituto Modelo de Cardiología, en donde es polivalente. Al principio fue un gran corazón y ahora es un gran corazón con pequeñas patitas, que somos todos los otros que hacemos las demás especialidades. Pero el miedo y llamémosle el abandono de los pacientes cardiovasculares por temor al contagio hizo de que las patologías de base de ellos se comenzaran a descuidar. No digo agravar, porque si no, a lo mejor estaría diciendo algo incorrecto. Pero se empezaron a descuidar porque los pacientes con controles cardiovasculares tienen controles mucho más estrictos que un paciente sano que no tiene nada más que necesidad de ir a la consulta periódica por algún tipo de chequeo. Pero los pacientes cardiovasculares tienen controles bastante estrictos sobre la medicación, hay muchos que están con heparina, etc. Y bueno, y se vio y se incrementó ahora, al principio las consultas por videollamadas, y ahora ya se han hecho presencial y se los cita a los pacientes para tratar. Y se hizo una campaña a través de los WhatsApp y de mail, a donde el paciente se animara a ir a la consulta a tratar su patología de base, porque al final, por evitar contagiarse del COVID-19, se agravaba su patología de base, y en los pacientes de cierta edad eso era contraproducente. Por eso es importante el equilibrio y lo que decía Milo, de que no podemos dejar de cumplir con una tarea adecuada que habitualmente tiene un programa determinado o una casuística o una estadística determinada, por temor a que
haya otro tipo de patología como sería esta, la del coronavirus. Otra ¿Han pregunta. notado, Milo, en sus consultorios particulares dejar de hacer sus controles habituales los pacientes por este temor? Yo creo que digamos que son distintas etapas, y justo me diste para preguntarles también. Al principio todos dejamos de hacer los controles y fueron los primeros 14 días que nos guardamos todos absolutamente, pero después, lógicamente, que hace controles obstétricos, volvimos a hacerlo, si bien como se mostró y lo mostraron la gente de Filadelfia, Jacques Lumir, en uno de los webinarios de FLASOG, realmente a plantearse cuál era lo imprescindible y cuáles cosas uno pudiera manejar telefónicamente o eventualmente con estudios o por WhatsApp y diferirlo. Esa etapa tuvimos intermedia de hacer lo mínimo imprescindible, y a posteriori prácticamente hoy ha vuelto la gente al consultorio con las medidas de cuidado habituales que se le exige a la gente. Pero la otra, que es mitad pregunta y mitad respuesta, es: yo supongo que en Catamarca deben tener, como en Santa Fe, instituciones que no son tan grandes como las que atiende Volati. Entonces, pienso en un policonsultorio de 5 consultorios. Volati o José, por supuesto, ni hablar del italiano, que sería la súper recontra alta complejidad. En un consultorio de 5 consultorios, donde de repente se maneja con la secretaria y la persona que viene a limpiar. Otra cuestión que vivimos: la gente que viene a limpiar no estaba autorizada a circular. ¿Quién le da respuesta para limpiar y abrir una clínica? Y una sola secretaria que está en el mostrador. ¿De qué forma hubo que normatizar esto que decía Volati? Es decir, le tengo que detectar la temperatura, la tengo que interrogar, tengo que ponerle una cinta para que no se aproxime más de medio metro más el medio metro que tenga el mostrador, ponerle una mampara de acrílico o de vidrio para que haga de separación tal cual lo exige nuestro gobierno. Y finalmente, la otra reflexión que tiene que ver con todo esto que venimos hablando es que, fíjense, tenemos normativas nacionales, provinciales y municipales, y algunas de estas se contradicen en hasta dónde permiten y hasta dónde no permiten. Estamos en el medio, realmente, como en todos los médicos últimamente, de un caos que es muy difícil organizar. Creo por eso también que a lo mejor, como fruto de webinarios como estos, tendríamos que ver la forma de unificar algunas conductas o de buscarle la vuelta, porque yo les pregunto, ¿cómo organizaron un consultorio donde son 4 o 5 en Catamarca? Bueno, yo le puedo contar porque trabajo en los dos lados, trabajo en un sanatorio y también trabajo en un policonsultorio donde hay 6 consultorios. El Ministerio de Salud sí nos bajó normativas que debíamos cumplir, y bueno, todas las que nombró, puede ponerle la mampara a la secretaria, el alcohol en gel, control de la temperatura, la cinta hasta dónde se tiene que parar el paciente, los asientos separados, asientos de por medio, y bueno, y controlan de que cumplan. Le digo porque tuvimos algunos colegas que tienen otros policonsultorios que les daban plazos que si no cumplían les clausuraban el consultorio. Pero sí tuvimos que trabajar en eso también. Pero como dice usted, sería bueno unificar en todo el país para que trabajemos con las mismas reglas todos. Yo estimo que son similares. Lo que ocurre es que, como decías bien, y me vino fantástico lo que decís, porque en mi clínica está todo pautado y realmente damos los turnos cada media hora, las pacientes se sientan separados. Sí. Si viene más gente que viene a pedir estudios, se la hace esperar afuera y con las colas se preparando. Pero, por ejemplo, anteayer, en un instituto muy parecido a los que menciona el doctor Volati, esto por X causa se venía cumpliendo y no se cumplió. Y una paciente fue y hizo la denuncia de que no se cumplía. Y se armó un lío de aquello porque no estaban cumpliendo las cosas. Y entonces, como argentinos, todo ese tipo de cuestiones las miramos feo cuando alguien marca sus límites o dice, señores, tienen que cumplir esta norma, ¿no? Sí, José. Quería agregar algo. Creo que esto es muy, muy interesante lo que planteaba recién Milo. Creo que lo que nos trajo la pandemia es aprender a convivir con cosas nuevas, ¿no? Tanto a la gente, a la población, como a nosotros los médicos, ¿no? O sea, de repente, no sé,
estamos haciendo consultas por una computadora, cosa que habitualmente lo hacíamos en el consultorio. Nos tuvimos que capacitar para aprender a usar equipos de protección, que yo creo que eso fue muy importante, la capacitación, porque más allá que uno tenga la posibilidad de contar con los equipos, que era la otra pata, digamos, débil de nuestro sistema general, privado, público, lo que sea, teníamos que no tan solo tener los equipos, sino que aprender a usarlos. Y todo eso lleva un ejercicio, lleva tiempo, que creo que eso es lo que ha sido lo importante de toda esta pandemia. Y también creo mucho, y ustedes como colegio médico en este caso son un ejemplo, que los liderazgos estaban ya presentes, pero muchos se han hecho más fuertes o han resurgido. ¿Para qué? Para tratar de unificar conceptos, ¿no? Y entonces desde ese lugar es sumamente importante. Y también la posibilidad de esta comunicación que nos deja, creo que una enseñanza que nos va a dejar esta pandemia, esta gran comunicación, pues recién decía también Milo, que tiene no sé cuántos artículos, había bajado un montón, hay muchísima información, y eso se transmite entre médico y médico, entre comunidades, entre todo. Eso ha hecho que haya una comunicación mucho más fluida, que haya un intercambio, estos webinars a los que también nos estamos acostumbrando y yo creo que ya se van a quedar para siempre, hace que haya cada vez más comunicación y que podamos hacer este intercambio de opiniones, ¿no? Entonces eso creo que es importante. Después obviamente que las adaptaciones a cada lugar también tienen la importancia que merecen, porque no todos los lugares son iguales en cuanto a el día a día de trabajo, a la idiosincrasia, a la población de pacientes que tienen, al plantel médico, ¿no? Y recién se tocaba ahí varios ejemplos. A mí me tocó en uno de los webinars hablar de esto, que por ejemplo, en nuestra institución, ¿qué fue lo que aprendimos? Que nosotros los ginecólogos no éramos los más importantes en esta pandemia, pero teníamos igual de importancia que, por ejemplo, un terapista, que era el tipo que realmente es el importante y al que teníamos que cuidar en este momento. Entonces, el rol nuestro como ginecólogo, ¿cuál era? No hacer macana, por así decirlo, o sea, no operar lo que no hacía falta, no usar elementos de protección que no hagan falta, bueno, toda una serie de cosas que nos fuimos adaptando a esa convivencia y a eso de compartir roles y responsabilidades. Después, ¿qué otra cosa fue lo que aprendimos también? Que, por ejemplo, en nuestro hospital, que es un hospital docente, aprendimos que por ahí la docencia en este momento la teníamos que dejar de lado con el tema de la cirugía. O sea, fue toda una adaptación y ahí surgieron muchos conceptos o muchos interrogantes. Entonces creo que lo que se está planteando es muy importante y todos estamos acostumbrándonos a convivir con eso y obviamente el paciente también. Son muy graciosas las teleconsultas, no sé si les pasará a ustedes, pero a veces hacer las teleconsultas con las pacientes, la verdad que son todas, es para un capítulo aparte, ¿no? Los obstetras estábamos acostumbrados a la no teleconsulta, pero a que le entregamos, yo soy de entregarle mi celular a los pacientes y te rompen los coquitos por un montón de pequeñeces. Lo único que ha pasado es, bueno, que nos hemos tenido que acostumbrar a que a lo mejor ahora nos consulten un poco más, o al principio nos consultaban un poco más, pero en realidad el obstetra ya se ha acostumbrado a... Yo recalco algo que me pareció genial y que pasa desapercibido, y estaba pensando el otro día que marcó José, que está... y piensen esto de liderazgo que él dice a través de las entidades deontológicas como son los colegios de médicos y la preocupación, las sociedades científicas. No sé ustedes, pero yo tengo la sensación de que nunca el grupo, el colectivo, no estoy hablando de los marcianos que nos encontramos, que participamos de la sociedad y todo, pero el común del médico, el de todos los días, yo creo que nunca leyó ni recibió tanta información como en estos 2 o 3 meses, porque todo el mundo está pendiente de los webinarios, todo el mundo los escucha, todo el mundo recibe algo de ciencia, de manera que
miremos esa parte positiva. Creo que hemos crecido desde el punto de vista médico en algún área todos, por lo menos en lo que yo conozco de ginecología. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Acá una colega pregunta, creo que más para el doctor Volatti, si hay alguna evidencia de que avale que la embarazada no debe estar acompañada en el momento del nacimiento. No, lo que sí es una cuestión de sentido común. Es decir, sabemos que el aumento del número de personas generaría un mayor riesgo de contaminación porque es una persona más que está en condiciones que debería ambientarse primero. Pero no hay evidencia específica de que porque haya un acompañante hay más riesgo. Si ese acompañante pasara llamémosle, los cuidados, se le haría el triage y no tiene factores de riesgo, no creo que porque haya un acompañante en la sala de parto vaya a hacer un perjuicio. Lo que pasa es que como todo, para nosotros los médicos, en cierto modo, el parto con un acompañante, a algunos médicos siempre les ha molestado. ¿Por qué? Porque es un control, porque es una supervisión. Hola, ¿se escucha? Creo que hay alguien que está, no sé si con el micrófono abierto está preguntando algo. Lo que decía es que nosotros los médicos tenemos que acostumbrarnos también que el momento del nacimiento es un momento muy sublime y que el paciente tiene todo el derecho a estar con alguien que realmente quiera compartir, sea su esposo, sea su mamá, en la mayoría de las circunstancias son ellos dos. Y eso no va a generar mayores conflictos si nosotros tomamos las precauciones del caso e hicimos las cosas bien como corresponde. Luego, a posteriori del parto, lo mismo pasa, le puede ayudar a la paciente embarazada, es decir, la lactancia, todo esto que es un tema que a veces se discutía. Hoy, si el paciente estamos seguros que no tiene ningún signo y si la paciente dio negativa en la preparación, como decía José, previo a la intervención, no tenemos por qué. Sí vamos a disminuir el número de visitas, etcétera, pero no creo que tengamos que ir en contra de un acompañante. No nos olvidemos que uno de los elementos que estamos luchando desde FLASOC en adelante es que hay una también pandemia de lo que se llamó la violencia obstétrica, esa palabra terrible que nos está acosando permanentemente y que debemos bogar por erradicarla, que hagamos un parto menos intervencionista, que seamos más respetuosos de decisiones que el paciente prefiera en cuanto a posiciones, caminar, no canalización, etc. Todo eso es lo correcto, pero no utilicemos nosotros al menos la palabra violencia obstétrica porque es un estigma que los otros días en Colombia hubo una manifestación de la gente por hacer un aniversario a la violencia obstétrica. ¿Se imaginan ustedes? Eso es, si nosotros discriminamos y no dejamos entrar al acompañante, también vamos a entrar en esa categoría. ¿Por qué? Porque no hay, como la pregunta original, no hay una evidencia específica que porque haya un acompañante hay un mayor riesgo. Sí se tomaron las medidas adecuadas. Yo creo acá en el panel tenemos a uno de los obstetras de más experiencia de Catamarca. ¿Vos qué opinás, Miguel, de eso? Yo creo, si me están escuchando, yo creo de que la parte humana la tenemos que seguir teniendo. Es parte humanizada, como llamamos, parto humanizado. Lo que hacen en el italiano con Josepi es fantástico, poder hacer la topicación y saber si está o no enfermo. Aquí en Catamarca, al no tener nada, no tener cero caso, yo creo de que tenemos que seguir teniendo esta posibilidad del acompañamiento terapéutico. En mi caso, yo lo sigo haciendo, no en las cesáreas porque nuestro quirófano es amplio y hay mucha gente, pero sí en los partos naturales. Ahí yo dejo entrar y que me ayude algún pariente que elija al paciente. Con respecto a una preguntita, José,
y a los doctores era sobre el equipo de protección. Nosotros acá ya hemos, desde la primera instancia hasta ahora, nos estamos descuidando un poquito. Yo hago mea culpa, trato de usar el equipo de protección, pero por ahí el N95 no lo uso, el camisolín no lo uso, pero sí antiparra y mascarilla facial. No sé si eso alcanza. La pregunta es a ustedes. ¿Tenemos que volver a estar muy atentos al equipo de protección completo o con eso nos alcanza? Bueno, Miguelito, mirá, yo creo que nosotros lo que en el hospital, como digo, nos cambió la vida el testeo, porque eso tiene tres fines el testeo. Una es saber que la paciente no está infectada, que el test de PCR que se hace tiene una sensibilidad muy alta, casi el 97% más o menos, o sea que es bastante categórico. Después nos permitió usar los equipos de protección acorde y no malgastar, por así decirlo. O sea, porque si la paciente es negativa, operamos igual que siempre. O sea, como hacíamos antes de la pandemia. Entonces no malgastamos recursos, no usamos el N95, no usamos nada de eso. Y después, en el caso de la cirugía, bueno, la información que iba llegando de otros países es que si uno opera a un paciente que está infectado por COVID, ese paciente tiene más riesgo de andar mal en el postoperatorio, inclusive tiene un riesgo alto de poder morirse o de terminar en terapia intensiva. Entonces, esas tres cosas nos permitió el testeo, ¿sí? Previo al testeo, casi todas las pacientes las considerábamos sospechosas. Entonces nos poníamos todo el equipo de protección que recomienda la Organización Mundial de la Salud y, como les decía, a mí me tocó operar 2 pacientes con todo ese equipo y la verdad que es muy incómodo, tremendamente incómodo, ¿sí? Entonces, creo que eso hay que ponerlo en el contexto de cada lugar. Catamarca, por suerte, y ojalá que sigamos así, no hay caso, ¿no? Con lo cual, creo que en eso ahí la epidemiología es importante, ¿no? En relación a bueno, controlar la temperatura, hacerlo, la epidemiología básica, digamos, que se recomienda desde el ministerio, ¿no? Y después, bueno, si se pudiera hacer testeo sería genial, eso sería espectacular, pero bueno, a veces también sabemos que, como decía, hay que adaptarlo a cada lugar. Acá obviamente no pasa en, no sé, el doctor ahí, si en Córdoba o Samuel en Santa Fe, si lo están haciendo testeo en todos los lugares, pero eso sería una cosa que sería muy buena. Y si la paciente no tiene riesgo epidemiológico, Miguel, y en el caso de ustedes, que la provincia está libre de COVID, yo creo que no hace falta usar el equipamiento de tercer nivel para las prácticas hoy en día. Sí, obviamente, bueno, lo que se usa habitualmente, y por ahí a eso, algo que yo creo que esto, como decía Milo al principio, nos hizo pensar algunas cosas, que es, por ejemplo, el uso de las antiparras. Hace mucho tiempo sabemos que las tendríamos que usar habitualmente, y no sé, yo personalmente no las uso, no sé, la dejamos abierta ahí a la sugerencia, pero creo que nadie las usa. Entonces, dentro de este contexto, por ahí agregar a lo que habitualmente usamos las antiparras, ¿no? Sí, acá nosotros... Esa sería mi sugerencia. Tenemos partos, tenemos cesárea y cirugía ginecológica, que hacemos todo. Indudablemente estamos usando antiparras, mascarilla facial, pero no el mameluco, porque realmente operar una cirugía amplia y larga como la tuya, me imagino de que es insoportable. Eso es en la parte privada. Y en la parte estatal, yo estoy en la parte de atención primaria de la salud, en nuestra municipalidad. También la pregunta es esa. Yo uso mi antiparra y por ahí la mascarilla facial. No me equipo con todo el equipo de primera y tampoco de segunda. ¿Qué hacemos en esa consulta? El doctor habló de la consulta privada, y en la consulta privada yo creo de que no debería cambiar mucho en la consulta estatal de atención primaria. Los que lo controlan, ¿están más predispuestos a usarlo o no?
Yo creo que ahí tocás un tema muy interesante que no lo reflexionamos. Hoy hablamos de que murió un colega en el Chaco, el jefe de la terapia intensiva del Perrando, y algo que nos tocó a todos, cuando uno vuelve de su lugar de trabajo, particularmente quizás no en el italiano donde dejan su ropa ahí, pero lo habitual en el interior es que uno va a trabajar al hospital, se puso su guardapolvo, volvió. ¿Cuántos empezó toda esta crisis? Dejá tus zapatos, no entres a casa, lavate las manos, tirá toda la ropa, hervila, ponele lavandina. Yo lo sigo haciendo algunas cosas, como llegar a mi casa, dejar las cosas con las que vengo de afuera, pero me parece que llegamos a tal punto de paranoia con todo esto y con tantas cosas que no sabemos. Fíjense que vos decías recién lo de la OMS, respecto ahora, hay muchos que dicen de que el virus no viviría demasiado en las superficies globales y estamos todos locos limpiando, ni bien el paciente tocó algo, o nosotros mismos con la mano. Creo que estamos hasta cierto punto exagerando. Vos lo definiste muy bien, y José planteaba recién, las normas básicas de siempre las tenemos que cumplir. Ahora, hay otras que me parecen totalmente exageradas, y más teniendo en cuenta esta situación epidemiológica. En costo, cuando el comité de crisis de nuestro hospital se planteó todo esto de los testeos, pasaba lo mismo en cuanto a la disponibilidad de material. En ese momento no había barbijos para todos, no había antiparra para todos. Entonces creo que en ese balance de costos y beneficios, hoy Catamarca, sería casi el caso de Santa Fe, no tendríamos que tener tanta obsesión. Sí, como dijiste, si atiendo un parto debiera, o una cesárea o una cirugía, tener antiparra. Los que usamos anteojos sabemos bien que después de una cirugía o algo, cuando vos mirás está lleno de gotitas de sangre. Siempre. Sí, yo agregar nada más que no debería haber diferencia entre la parte pública y la parte privada, nunca, nunca. Lo que pasa que eso se ha ido haciendo porque algunos tomaron esa costumbre. Yo siempre dije que en la actividad nuestra, y por ejemplo, en un hecho que se dejó de lado, que era la aplicación de un forceps, en la parte pública hacía forceps y en la parte privada no, la gente. Y qué mejor que aplicar un elemento que uno ya sabía y tenía experiencia en hacerlo, pero bueno, se dejó de enseñar, se fue perdiendo y hoy nadie, bueno, mejor que no lo haga porque sería más iatrogénico que darle solución. Pero todos sabemos, lo que hacemos obstetricia, que más de una vez hay alguna complicación intraparto, en tercer o cuarto plano, hipoxia fetal, que armar una cesárea nunca es menos de 20, 30 minutos en cualquier lugar. En el hospital puede ser que sea más rápido porque tenemos el anestesiólogo de guardia, el ayudante, etc. Pero afuera no. Y si nosotros esperamos media hora en una hipoxia intraparto, sabemos que un niño que puede quedar con edema cerebral, hemorragia cerebral o lesiones. Y sin embargo, dejamos de usarlo. ¿Por qué? Porque no nos acostumbramos. ¿Y por qué? Nuestra práctica que la hacíamos en el hospital no la hacíamos en la parte privada. Por eso para mí, cuando hablamos de una medicina de hospital y una medicina privada, me duele muchísimo. Sé que se hace, no en vano en las clínicas privadas hay un 80% de cesáreas contra un 30, 40 que hay en los hospitales y así sucesivamente. Pero como comentario, como consejo, creo que en la atención primaria de la salud, donde si hacemos un triage, descartamos que el paciente tenga factores de riesgo, debemos actuar exactamente igual, con los controles normales, pero siempre con las precauciones, la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, la desinfección de los elementos comunes dentro del consultorio, y creo que eso no tiene que tener diferencia en ninguno de los lugares. A mí me parece que nos quedaría, no sé si ya se termina el tiempo, pero el tema de la cesárea, la atención del recién nacido, Daniel. José preguntaba algo, me parece. Sí, quería una sola cosita recién para lo que preguntaba Miguel, que hay otro concepto por ahí que también es importante dentro de esta pandemia, es que el tema de la anestesia, ¿no? Porque
ahí también eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque por ejemplo, no sé, en las cirugías ginecológicas por lo general, en la gran mayoría se usa anestesia general, ¿no? Entonces, de la información que hay, ahí es donde está el mayor riesgo, digamos, que tenemos de poder contagiarnos, cuando el anestesiólogo hace la intubación. Entonces, también eso hay que balancearlo, porque por lo general, que fue una conversación que también hubo en el departamento quirúrgico de nuestro hospital, que en obstetricia se usa anestesia regional, ¿no? Entonces, los bloqueos, se hace la peridural. Entonces ahí ese riesgo de aerosolización por la intubación estaría, digamos, no sería tan importante. No sé, era un concepto más que quería por ahí tirarlo sobre la... Sí. Sí, yo lo otro que quería recalcar, gringo, yo comparto plenamente y siempre me dolió, nunca me voy a olvidar cuando volví a Santa Fe y hice un forceps en la parte privada y mi residente que me había acompañado me dice, pero usted hace forceps, y le digo, mira, yo hago lo mismo en lo privado que en lo público. Pero la realidad es que muchas veces no contás con los mismos elementos. Es decir, a ver, concretamente, vos decías que pase el familiar. Más de una vez ha ocurrido en el hospital que no tenés ropa para el médico, ¿y cómo cambió al familiar? Entonces, de repente todo ese tipo de cuestiones hay que balancearlas y tenerlas en cuenta, pero acuerdo contigo de que en realidad, y bueno, posiblemente creo que, ojalá es mi deseo, y ya que esto lo tocan desde una entidad odontológica, que esto también cambie nuestra forma de hacer medicina desde todo punto de vista. No puede ser que tengamos tantas diferencias de hacer medicina pública, privada, de obras sociales, de prepago. Cada una tiene su particularidad y sus posibilidades de hacer, porque hay cosas que te autorizan y hay otras que no. Se tiene que terminar de una vez por todas. Sí, concuerdo Así totalmente. Sí, doctor Volati. Es una sola ¿Cómo medicina, decís? no es que haya... ¿Me estás escuchando? Sí. Con respecto a lo que hablaba Josepi, acá nosotros el 90% de cirugías la hacemos con raquidia o regional. Lo único que operamos con general, cuando se puede, es la videolaparoscopía. De ahí en más, todo. Eso es parte privada, porque yo no trabajo en la parte estatal a nivel quirúrgico. De todos modos, lo que dijo el doctor recién es clarísimo. No es que hayan 2 o 3 medicinas. Hay una medicina. Hay un médico y hay un paciente que nosotros en algún momento, no por la calidad del paciente, sino por la calidad que nos dan el lugar de trabajo, sea distinto. Porque no es lo mismo pedir un estudio en la parte estatal, que lo van a hacer a los 15, 20 días, como pedir un estudio en la parte privada, que lo van a hacer al otro día. Y eso es lo que te lleva a tener una diferencia entre estatal y en privada, lo que decía recién el doctor Seide. Yo creo que hay una sola medicina y hay un solo médico. Cada uno sabrá en cuál está. Yo te diría que hay dos, la buena y la mala. Sí. Tendría que ser la buena siempre en ambas partes. Sí, exactamente. Yo entiendo mucho algunos cambios. El aumento del índice de cesárea lo entiendo en donde realmente debe entenderse. Yo tengo discípulos, gracias a Dios, diseminados por todo el país y por todos los grandes y pequeños centros. Y cuando un discípulo que trabaja en Isla Verde, un pueblito de Córdoba, le digo, ¿cuántos partos? Y tengo 90% de cesárea. Y le digo, ¿pero vos te olvidaste cómo se hacen los partos? No, profe, me dice, lo que pasa es que el anestesiólogo que yo tengo es anestesiólogo para toda la zona. Si a mí se me complica un trabajo de parto y lo llamo, me dice, estoy en una cadera en Monte Maí, o estoy y no puedo, dice. Entonces, algunas cosas tengo que entenderla y aceptarla, que puede haber una medicina diferente. Pero en la mayoría de los casos creo que uno tiene que ser coherente con lo que predica y con lo que hace, porque al menos es la única forma que lo entendíamos de nuestros maestros. Hoy a lo mejor tienen otras connotaciones que pueden ser entendibles también, los juicios de mala praxis, etcétera, 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 que sería otro tema. Pero en general,
si yo aprendí algo y lo sé hacer, y tengo muchísimos argumentos para defender esas posturas. Así que a mí no me puedo convencer de que haya una medicina privada y una medicina hospitalaria. No, todavía, y no creo que lo pueda cambiar después de tanto tiempo. Sí, José, José. Sí, no, tal cual, doctor, es la verdad que muy claro y totalmente de acuerdo, pero creo que una de las tantas cosas que va a dejar, espero esta pandemia, es que esto se ponga sobre la mesa nuevamente de una forma, digamos, más importante, ¿no? Porque esto no tiene diferencia entre público y privado, entre sanatorios y hospitales, esto ha afectado a todos por igual, y creo que por lo que uno conversa con colegas y amigos que están en la parte pública, y uno aparte, a ver, a mí me toca trabajar en el hospital italiano, pero conozco muy bien la parte pública y conozco, bueno, lo que es el interior, entonces uno conversa y habla y tiene conocimiento de eso, y creo que también ellos se han en este momento preparado, capacitado mucho, y ojalá que esto sirva para que se pierda esa desigualdad que hoy existe, ¿no? Entonces, y empiece a ser algo mucho más equitativo, y yo coincido plenamente que no tiene que haber dos medicinas, tiene que haber una sola, adaptada a cada lugar, y en los dos casos tiene que ser de excelencia, ¿no? Así que bueno. Sí, también es cierto que otra de las cosas que ha dejado al descubierto esta situación que estamos pasando es, bueno, las condiciones en las que se está trabajando, ¿no? En las condiciones en las que está todo el sistema de salud. No es que nosotros no lo sabíamos, pero ahora parece haberse extendido y todo el mundo lo sabe, lo que es el pluriempleo, las condiciones de trabajo, bueno, a veces tan agotadoras, con jornadas extendidas, que incluso ha motivado todas estas movilizaciones que han surgido hace un par de semanas. No sé qué, para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿ustedes creen que esto va a marcar un antes y un después en la pospandemia, o que esto queda acá y sigue después todo igual, digamos? En nuestra especialidad hay desigualdades bastante importantes en cuanto a honorarios y demás, con otras que siempre hemos quedado muy rezagados, digamos. Yo creo que vivimos en la Argentina, y realmente, si bien como optimista natural me ilusiono, vamos a los ejemplos. Y a mí me encanta, y hace muchos años un viejo maestro que me decía: cuídate del doctor, usted es un héroe, el mejor del mundo, gracias por ahora, ya va a tener noticias mías. Y al otro día las noticias eran pésimas, ¿verdad? Lo vivimos con todos los médicos que le han rayado el auto, que los han maltratado, que no han vivido. Yo creo que es una de las áreas que no debemos descuidar, es que educar al ciudadano, o por lo menos, no me sale la palabra porque me sale lo más rápido, taladrar la cabeza, demostrarles esto, porque se exige, se demanda, los legisladores dicen el parto, humanizado, el parto. Sí, bárbaro, dame las condiciones para que yo lo pueda hacer, porque vos me decís, bárbaro, hacerlo en el hospital, y de repente la sala de parto no es adecuada, no tenés la ropa o no te dan las condiciones. ¿De qué estamos hablando? Entonces, quizás estar nosotros, pero no tengo tantas expectativas, no veo la actitud nuestra rebelde de decir: señores, hasta acá son las condiciones. Tenemos que esperar que fallezca un colega como el del Chaco para que tomemos conciencia de que nos estamos exponiendo por no tener las condiciones o tolerar las condiciones de trabajo. No, basta. A ustedes, para terminar y cerrar lo que vos decías desde mi parte, ¿a ustedes se le ocurre que un piloto de avión va a subir si no están dadas las condiciones al avión y va a viajar él y lo va a manejar? No sube. Si se le prende una lucecita roja, no arranca. Pensemos nosotros: ay, doctor, no anda el electrobisturí. Bueno, largá, veo cómo lo arregla. Ah, doctor, falta tal medicamento. Bueno, tratá de conseguir. No, y estamos hablando de seres humanos. Está en nosotros. Ahora tenemos que lavarnos muy bien la cabeza de una vez por todas. Sí, en resumen, en primer concepto, como dice Milon, yo también, a pesar de
ser optimista por naturaleza. Tengo pocas esperanzas que haya grandes cambios. Pasada la pandemia, creo que paulatinamente se van a olvidar de nuevo de los médicos. No somos héroes, nunca lo fuimos, y menos ahora. Solamente somos los primeros que están en la trinchera. Y bueno, le decía a mi papá, que no tenía 6º grado, alabá a un sonso y verás cómo trabaja. Y bueno, a nosotros con que nos pongan una manito en la espalda y nos dicen, doctor, le voy a traer un cabrito después, ya estamos conformes. Y sin embargo, eso no es lo que perseguimos, sino una igualdad en condiciones sociales de responsabilidad y remuneración. Y para cerrar mi tema, y no quería dejarlo porque seguramente muchos a lo mejor quedaron pendientes, la terminación del embarazo. La terminación del embarazo no tiene que diferir de la terminación de un embarazo sin factores de riesgo. Es decir, la cirugía, la cesárea solamente si tiene una indicación obstétrica y con las precauciones que José dijo en lo posible para entrar al quirófano. El parto normal, como lo dijo Miguel también, hacerlo en la forma que estamos acostumbrados a hacerlo, como nosotros sabemos, tomando las precauciones del caso, sí, preservar la distancia, usar los elementos necesarios, etc. Si la madre es negativa, no tiene factores de riesgo, la relación madre-niño tiene que ser exactamente igual, y la lactancia materna, sabemos que el virus no está en líquido amniótico, no está en secreciones vaginales, no está en la placenta y no está en la leche. Por lo tanto, no debemos cambiar nuestra actitud normal. Si la madre es positiva, indudablemente todo cambia. Aislamiento del niño con lactancia que podrá ser diferida, es decir, que la madre se saque la leche con todas las precauciones y luego se la den en biberón al niño, y el aislamiento por la cuarentena o el tiempo adecuado hasta que 2 PCR den negativa o tenga 3 días sin temperatura, que serían los elementos de alta y de volver a sus hábitos naturales. Es todo lo que quiero resumir. Todas estas recomendaciones, listado que acaba de decir el doctor, bueno, él ha tenido la generosidad de ponerlos en un documento que se los vamos a hacer llegar a través de nuestras redes. Bueno, para finalizar, no sé si quieren hacer un cierre. José, ¿algo querías decir? Sí, yo con respecto a si va a cambiar en algo, yo creo que sí. Yo también soy optimista, pero creo que ya hemos cambiado muchas cosas, ¿no? Y que hay muchas de las cosas de los cambios que se han implementado, creo que van a quedar en el tiempo, ¿no? Que son cosas más bien técnicas, pues desde lo técnico podríamos decir. O sea, creo que lo de las teleconsultas, creo que todas esas cosas, estos webinars, esta forma de comunicarnos, esto va, sin duda, creo que ha venido ya para quedarse, ¿sí? Después, desde las actitudes personales, creo que, por ejemplo, yo les cuento una vivencia que tuvimos en el hospital cuando fue, por ejemplo, con el tema de la laparoscopía, que al principio vamos a suspender, después vamos a hacer, después vamos... Entonces, eso nos hizo pensar en el medio y replantearnos cosas. Entonces, ese replanteo de cosas creo que ha venido también para quedarse y espero que se quede y que nos haga, digamos, ser cada día mejores y tratar de adquirir nuevos conocimientos. Y después está la parte, digamos, desde lo personal que se discutía recién, de esta desigualdad que existe. Y creo que en eso, el concepto que se inculcó en general a todos los médicos en este tiempo, que fue cuidar al equipo de salud y cuidar a nuestras instituciones, creo que ese es un concepto que también va a perdurar en el tiempo y yo creo que sí va a quedar y que eso va a hacer que podamos cada día mejorar nuestra práctica y que eso se va a traducir en una mejor atención para nuestros pacientes, ¿no? Así que yo sí estoy convencido que los cambios van a venir. Bueno, Yo como siempre voy a discrepar un poco. Yo soy pesimista. Se cortó, Miguel. El cambio que va a tener la sociedad y la parte gubernamental. Tenés una mala señal de audio. ¿Me escuchan?
Ahora sí, ahora sí. Ahora me escuchan. Ahora sí, ahora sí. Lo que decía, que yo voy a discrepar un poco. Yo soy pesimista. Yo creo que la sociedad no va a cambiar con nosotros. Yo creo que la parte gubernamental no va a cambiar con nosotros. Nosotros tenemos que cambiar un poquito. Demostrarle a la gente que no somos héroes, que vivimos, que gastamos, que dormimos, que tenemos familia. Y eso es lo que tenemos que hacerle saber a la sociedad para que la sociedad cambie para con nosotros. Por eso, soy un poquito pesimista de lo que va a suceder de acá en más. Sí, lo que dijo Josepi, clarísimo, estos webinarios son fantásticos porque nos podemos ver a lo lejos. La teleconsulta ha llegado y creo que se va a quedar, no a mi gusto, no es mi gusto, porque como obstetra yo toco, no me gusta no tocar. Entonces, un poquito pesimista. Esperemos de que ustedes tres ganen y que yo tenga que agachar la cabeza y decir, ha cambiado la sociedad y el gobierno para con nosotros. Un agradecimiento a los tres por estar con nosotros y Daniela va a cerrar. No, simplemente sí, agradecerles, verdaderamente es un gusto enorme para nosotros contar con tres amigos acá en el panel. Sabemos que están muy, muy atareados más que antes, porque ahora a lo presencial le hemos sumado todo lo que es online, y estamos verdaderamente en ocasiones y que nos hayan regalado estos minutos del viernes al mediodía en esta linda tarde soleada catamarqueña, realmente es un gusto para nosotros. Así que bueno, eternamente agradecidos, ojalá nos podamos seguir encontrando en estos espacios, capaz que ya con temas bien de otro lado de la especialidad. Muchísimas gracias Héctor, Milo, José, bueno, y hasta siempre. Gracias a ustedes, besos y abrazos virtuales a todos los catamarqueños y que sigan con los éxitos de los webinars y también de la pandemia. Te esperamos a todos y a vos, José, para jugar un partidito de fútbol. Así es, Miguel. Pasemos a la realidad, no a la virtualidad, entonces. Sí. Bueno, un saludo para todos ahí en Catamarca, a mi familia, a mis amigos, a todos ahí que están en este momento escuchando. Y chao, para muchísimas gracias. Al colegio, muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Chao, hasta luego. Chao.